o que seamos tan necios o tan insensatos que digamos, bueno, era un tesoro hasta ayer, hoy ya no es un tesoro. Oiga, pero si es una perla, si es un diamante, si es un lingote de oro, ¿cómo no va a seguir siendo un tesoro? Bueno, entonces la tradición es ser conscientes de que se me ha legado un tesoro y que yo tengo que pasarlo. Dicho esto, presento la tradición a diversos niveles. Primero a nivel antropológico, a nivel humano. ¿Cuál es el tesoro que yo tengo como hombre? Pues precisamente el ser hombre, la vida, el alma racional, la capacidad de entender y de amar, que es lo que me define. Si yo me animalizo, si yo me descerebro, si yo me pansexualizo, si yo me materializo, entonces estoy pisoteando mi tesoro, porque estoy diciendo, no, prefiero ser un animal, prefiero ser un amontonador de cosas, pero que no, que esa no es tu vocación humana, que tu vocación humana es vivir plenamente, o sea, desplegar toda la belleza de una vida moral y relacional profundamente humana aquí en este mundo y vivir eternamente en el cielo. Esa es tu vocación humana. Por lo tanto, ser tradicional, amar la tradición en el nivel antropológico es ser verdaderamente hombre. No me exijáis decir la bobada de ser hombre y mujer, eso ya lo sabemos. Cuando se dice hombre es ser humano. Vamos a esta necedad del lenguaje que se ha puesto de moda. El ser verdaderamente hombre, a nivel antropológico. Ahora, a nivel sociológico, ahí metamos lo relacional, lo familiar, lo laboral. ¿Qué es amar la tradición? Pues comportarme sustancialmente, aunque después hay convencionalismos que cambian con los tiempos, en lo accidental, en lo secundario. Pero sustancialmente, yo amo la tradición cuando me comporto según me han enseñado, cuando lo que me han enseñado es bueno. Y si me han enseñado unos parámetros morales, conductuales, comportamentales, que se apoyan en algo que no puede pasar, porque es la ley natural, y esa es la que está inscrita en el corazón de todo hombre, en su conciencia. Si a mí lo que me han enseñado, lo que yo he recibido, es fundamentalmente haz el bien y evita el mal, y esto se traduce en los 10 mandamientos: honrar padre y madre, dar culto a Dios nuestro Señor, no apropiarte de lo ajeno, ni del dinero ni de la mujer, no mentir, no fornicar, pues eso es lo que yo he recibido. Y esos son unos parámetros, unos ejes morales que sustentan mi vida. Es que usted es muy antiguo. ¿Por qué? Porque digo que el fornicar es propio de los animales y ni siquiera de todos, y me parece que está mal hoy como ayer. Eso no es antiguo. Es que si digo que ahora está corriendo aire, está corriendo aire. Hay verdades fundamentales. Lo que pasa es que hoy padecemos un drama, que es el que bautizó nuestro inolvidable Benedicto XVI con esa expresión tan tristemente verdadera.
la dictadura del relativismo. O sea, hoy no hay verdades universales. Hoy solo se funciona con el grado ínfimo, menor, más bajo de la verdad, que es la opinión. Y la opinión es algo totalmente subjetivo, producto a veces, hoy desgraciadamente la inmensa mayoría de las veces, de una conciencia no solo no formada o mal formada, sino ya para siempre deformada. Dice el profeta Isaías, o mejor dicho, el Espíritu Santo a través de Isaías: ¡ay de los que llaman al mal bien y al bien mal! De los que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad. Porque Dios entenebrecerá sus entendimientos para que no vean la verdad. Entonces, ¿cuál es el castigo, el autocastigo de la negación de la verdad, la ceguera espiritual? De lo que son víctimas tantísimas almas de hoy, hombres y mujeres, que no ven el bien y el mal porque es según lo entiendan, les apetezca, porque luego está también que hoy la gente se mueve, vosotros jóvenes, sois productos de esto y tenéis que estar remando contracorriente, porque vosotros sois, ojalá no, pero vosotros deberíais haber sido los peleles que ha querido producir esta ingeniería social del nuevo orden mundial. De manera que no pensando seáis rebaños, componentes o miembros del rebaño de lo políticamente correcto. Y entonces todo es yo lo veo o no lo veo, me apetece o no me apetece. Y claro, la sensibilidad o el sentimiento no es criterio de actuación ni de una conciencia formada, porque la voluntad está totalmente amorfa. La voluntad tiene que estar gobernada por el entendimiento. Si no, no hay voluntad, si no eres un esclavo de tus pasiones. Si tú te vas a poner a estudiar y sientes pereza y quieres irte a pasear o a acostarte, si tu entendimiento no impera la voluntad, no, tienes que trabajar. O te vas a dejar llevar por una pasión baja, si tu entendimiento no te dice no, detente, por respeto a tu cuerpo y al del otro o la otra, detente. Entonces, el entendimiento tiene que estar bien formado, el entendimiento necesita una ascesis, una disciplina, una educación para que ese entendimiento pueda gobernar la voluntad y tú no seas esclavo de tu sensibilidad, de tu apetencia meramente carnal o animal. Bueno, entonces esa tradición de comportarme como me han enseñado, yo la despliego en conductas, en mi familia, sobre todo pensando en la que voy a fundar un día, si Dios me llama al matrimonio, yo la despliego entre mis amigos, yo la despliego en el mundo laboral. Y no me vendo. Y si ese no venderme tiene el precio del martirio, pues soy mártir. Hablamos de un martirio blanco. Quizá tampoco esté tan lejos el rojo, pero un martirio blanco. La tradición es sinónimo de verdad. ¿Y cuál es el precio de la verdad? Pues es un precio doble. Y os va a parecer que el primero es bueno y el segundo es malo. Son los dos excelentes. El precio de la verdad es la libertad y la soledad. Ahora, si yo necesito la protección de la opinión imperante para sentirme sostenido, custodiado, aunque esté vendiéndome a unos criterios que sé que son nocivos para mí,
no soy libre. ¿Por qué no soy libre? Porque no vivo en la verdad. Nos lo ha dicho nuestro Señor Jesucristo. Veritas liberavit vos, la verdad os hará libres. Por lo tanto, segundo nivel de la tradición antropológico, este le hemos llamado, en un cajón desastre amplio, sociológico. Vengamos ya para nosotros que somos católicos, porque hasta ahora he hablado, me gusta siempre plantear así las cosas, con una base humana, antropológica. Ahora nosotros que somos católicos tenemos que tener claro que somos custodios y debemos ser también transmisores de una doctrina. ¿Cuál es esa doctrina? No somos cultores de una doctrina, no somos seguidores de una doctrina. Somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Somos seguidores de una persona, la de Cristo, Hijo único del Padre, que nos da el Espíritu Santo. Pero esa persona, Cristo, nos ha dado una doctrina que ya estaba anticipada en el Antiguo Testamento. ¿Dónde está la doctrina de Jesucristo? En el Evangelio. Y en el Evangelio Cristo nos dice muchísimas cosas, dentro de que es pequeño y breve, los 4 evangelios son breves, pero tenemos un vademecum para la vida. Entonces, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Si tu mano te hace pecar, córtatela, que más te vale entrar en el cielo con una mano que en el infierno con las dos. Porque del infierno habla nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio 72 veces. Aunque los curas de hoy no hablen ninguna, jamás, en los púlpitos. Pero a unos niños pequeños, en Fátima, la Virgen no tuvo reparo en enseñarles a dónde iban las almas de los pobres pecadores. Oh Jesús mío, perdonad nuestros pecados, libradnos del fuego del infierno. Bueno, pues Jesucristo empieza su predicación así: penitemini, convertíos, haced penitencia. ¿Por qué? Porque fundamentalmente viene a hablarnos de la gravedad del pecado. Pero no es que nos hable solamente con su palabra, es que nos habla muriendo en la cruz para salvarnos del pecado. Entonces la doctrina de Jesucristo no puede ser rebajada, ni cambiada, ni evoluciona con los tiempos, ¿no? El que mira a una mujer que no es la suya deseándola en su corazón, ya adulteró con ella. Ahora, ¿cómo vamos a decir que la Iglesia tiene que adaptarse de tal manera al mundo, que llegue un momento que los adúlteros puedan comulgar, que la homosexualidad en plan de práctica es lícita? Todo esto que estamos viendo hoy, escuchando, tantas veces desgraciadamente, dentro de la misma Iglesia, a veces desde ámbitos altos, pues no se compadece, no vamos a decir con la preservación de la tradición, porque la tradición no se preserva, como decía Mahler, el músico, se lo atribuyen a Chesterton, pero es de Mahler. La tradición no es la preservación de las cenizas, sino la custodia del fuego, el fuego que sigue ardiendo. Pues no se trata de preservar la tradición, se trata de ser fieles a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y eso hoy en día, repito, tiene como precio, y cada vez lo tiene más, y vosotros tenéis una vida por delante, y si no sois amigos de la cruz, seréis unos completos desgraciados en este mundo, y quiera Dios que no sea en el otro también. Entonces, eso tiene como precio la exclusión social en muchos ámbitos, a veces también eclesial. Pero yo soy fiel a Jesucristo, no por un fanatismo fundamentalista. No, en ese sentido, pues sería obsesivo de un estilo artístico, de un sistema político, pero de Jesucristo no caben obsesiones, cabe la fidelidad al Dios hecho hombre, que me ha redimido y me ha salvado en la cruz. De manera que, ¿cuál es la tradición a nivel doctrinal?
la fidelidad a Jesucristo, y para eso hace falta mucha formación, mucha lectura, mucho conocimiento del catecismo. Os he dicho antes los 3 catecismos: el de Trento, de San Pío V, el de San Pío X y el de Juan Pablo II. El más sencillo de todos, el de San Pío X, el más pedagógico. El más completo y adaptado a nuestros tiempos, el de Juan Pablo II. El más pesado, pero el más teológico, el de Trento. Bueno, pues hay que formarse, y si no, hay muchos libros, y hoy tenéis por aquí muchos subsidios de todo lo que queráis, y tenéis el libro del padre Loring para salvarte, y tenéis muchas cosas. Entonces hay que formar la conciencia para, como dice San Pedro en su epístola, saber dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere, con mansedumbre, con humildad, sí, pero con firmeza. La mansedumbre no es pusilanimidad, no es contemporización, no es ser acomodaticios. Y ahora vamos al 4.º nivel de la tradición. La doctrina católica, la fe católica, el pensamiento católico, se expresa en la manera como damos culto a Dios, comunitariamente. Porque yo culto a Dios lo doy personalmente cada vez que rezo y estoy cumpliendo con la 8ª virtud en orden de importancia. Hay 54 virtudes que hay que vivir, según Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica. Pues la mansedumbre, la alegría, la paciencia, en fin, me voy a las fundamentales, las 7, las 3 teologales, fe, esperanza y caridad, y las 4 cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. 7 virtudes. Ahora hay otra 8ª, que es la inmediatamente más importante, la virtud de la religión. ¿Cuál es la virtud de la religión? La que nos hace dar a Dios nuestro Señor el culto que en justicia le debemos. ¿Y cuál es ese culto? La liturgia. ¿Y qué pasa con la liturgia? Que la liturgia es algo orgánico, vivo, que en la Iglesia, desde la primerísima hora de los apóstoles, se ha ido comprendiendo, enriqueciendo y fijando. De manera que la Santa Misa, que es el culto supremo de la tría de adoración a Dios nuestro Señor, y es el culto supremo de la religión, la Santa Misa, pues ya estaba fijada, tal como la tenemos, en el siglo V, más o menos, de una manera más rudimentaria, pero ya estaba fijada en el siglo V. De manera que la misa que tenemos desde San Gregorio Magno, pues tiene 1500 años. Luego dice, pero vamos, si queremos nos remontamos 5 siglos antes, al tiempo de los apóstoles, donde la estructura fundamental de la misa también era ya la misma. Pero los textos litúrgicos se van fijando y enriqueciendo. Y así llegamos al año 1969. Se había acabado el último concilio hacía 4 años. Ese concilio, que no aportó a la Iglesia nada en plan de fe, porque él mismo se autopresentó como un concilio que no iba a ser dogmático, sino pastoral, que es el Vaticano II, pues lo que vino fue a confirmar lo que habían dicho todos los anteriores concilios. Lo que más se cita en el Vaticano II, por este orden, es primero al Papa Pío XII, segundo el Concilio de Trento y tercero Santo Tomás de Aquino. De manera que vino a confirmar lo que se decía, pero dijo que había que hacer una reforma de la liturgia. Bueno, está bien. Se habían hecho muchas en la historia, muchas. Pero claro, una reforma no la pensó el concilio como rupturista, como despreciando toda la tradición,
todo lo que se había recibido. Pasan 4 años y después del concilio en el que los 3000 obispos que estuvieron asistieron cada día o cuando tocaba a la Santa Misa de siempre, pues se encarga una comisión de liturgia, en fin, no vamos a hacer aquí la historia, y hacen una misa nueva, fundamentalmente igual, sustancialmente coincidente, como es natural, pero con muchos elementos nuevos, más parecidos a la presentación que de la Eucaristía hacen los protestantes. Y bueno, pues esta misa que cambia muchas cosas empezando por la postura del sacerdote, porque ya no mira a Dios, sino mira a los fieles, estableciéndose así un círculo cerrado clerical, como dice Benedicto XVI. Estoy repitiendo ideas de Benedicto XVI todo el tiempo. Mejor dicho, del cardenal Ratzinger, en su libro, en muchos escritos y conferencias, pero sobre todo en su libro Introducción al Espíritu de la Liturgia, un libro breve que se lee con mucho gusto y facilidad y que os lo recomiendo. Entonces Benedicto XVI dice, esto establece un círculo cerrado clerical, en el que el protagonista no es la asamblea, por más que se les quiera vender, sino es el sacerdote al que la asamblea todo el tiempo tiene que mirar y escuchar. Y Benedicto XVI se lamentó en muchos escritos, entrevistas, de que aquella reforma litúrgica había sido muy precipitada y por tanto muy deficitaria y muy mejorable, naturalmente aceptando siempre todos, como hijos de la Iglesia, la misa nueva, porque contiene la consagración y es la renovación del sacrificio del Calvario, que es lo que es la misa. Pero además hay, en fin, se podría hablar de muchas cosas. Sobre esto he dado muchas conferencias, pero no se trata ahora de eso. Hay un manifiesto, una carta muy importante de las personas de ciencias y de letras más notables de muchísimos países, la famosa carta de Agatha Christie, porque es una de las firmantes, pidiendo al Papa Pablo VI que no cancele ese tesoro de la misa de siempre. Pero, no obstante, se impone, digamos, por decreto, el rodillo de la misa nueva y no deja de haber personas, grupos fuertes, familias, que se sienten más identificados con un modo de dar culto a Dios que es el mismo que vienen usando todos los santos y todos los católicos desde hace 1500 años. Y estos grupos no dejan de solicitar vivir eso y se les conceden unos tímidos permisos ya en el pontificado de Juan Pablo II. Surgen en ese pontificado institutos sacerdotales y religiosos femeninos, como estos padres que están aquí con nosotros y otros institutos, cuyos miembros son jóvenes, naturalmente todos, pero que o por venir de familias que nunca habían abandonado esa forma litúrgica, o en su mayoría, por no provenir de esas familias, ni siquiera de un ambiente religioso, pero haberse encontrado profundamente con Dios en la misa tradicional, reivindican legítima y humildemente ese modo de dar culto a Dios. Y entonces en el pontificado de Juan Pablo II, como digo, surgen estas instituciones, institutos. Bien, Juan Pablo II reina de 1978 a 2005. Y en ese año es elegido el que había sido mano derecha de Juan Pablo II durante casi todo su pontificado para defender la fe y la doctrina, el sabio cardenal alemán Ratzinger. Y frente a todo pronóstico, con 78 años, es elegido papa.
Él se había ya pronunciado siempre con mucha libertad, mucho equilibrio, mucho respeto con todos. Se había pronunciado sobre la necesidad de rescatar de una manera natural esta misa. Y entonces, a los 2 años de su elección, emana un motu proprio titulado Summorum Pontificum, donde dice que los sacerdotes con toda libertad, sin necesitar especiales permisos, puedan celebrar la misa de siempre. Últimamente ha habido ciertas restricciones a este motu proprio, en muchas ocasiones ejecutadas con demasiada vehemencia por parte de los obispos o de muchos obispos, como si en la Iglesia pudiera permitirse todo y cupieran, como caben tantas cosas, a veces incomprensiblemente, pero no pudiera celebrarse la misa tradicional. Bueno, ¿por qué he hecho esta historia? La cual quizá algunos o muchos de vosotros conocíais. Para decir que también es lícita y laudable la postura tradicional en la liturgia. No es la postura del nostálgico, no es la postura del desobediente, del rebelde, del contestatario, del que va en paralelo a lo que dice la Iglesia. Eso es una leyenda negra infundada. No es la postura del que se opone al Concilio Vaticano II, porque como he explicado, el Concilio Vaticano II no hace más que decir lo que han dicho todos los 20 anteriores. El Vaticano II es el número 21 en 2000 años. La postura del fiel que ama la misa tradicional es la postura de un hombre sereno, bien formado en su fe, seguidor sincero de Jesucristo, porque no ama la misa tradicional por un esteticismo, por un cultismo, como digo, por un rubricismo teatralizante. No, ama la misa tradicional como la expresión de un seguimiento de ese Jesucristo cuya doctrina yo quiero vivir en mi vida. Con esto no digo que el que ame la misa nueva no la quiera vivir, pero a mí el Espíritu Santo me inspira esa inclinación. ¿Qué significa la tradición en su vida sacerdotal? Pues mirad, con todo respeto al que me ha presentado ese título para esta palestra, esa pregunta es una tontería. Porque es que no se puede ser sacerdote sin tradición. ¿Yo de dónde vengo? Es que es usted muy antiguo. Hombre, y tanto, tengo 2000 años, figúrese usted si soy antiguo. Pero ¿sabe usted que con lo antiguo que soy, ya tengo 53 años? Pero si llego, que no me gustaría, será lo que Dios quiera, si llego a los 80 o a los 90, seguiré diciendo cada mañana, introibo ad altare Dei, ad Deum qui letificat juventutem meam. Me acercaré al Dios que alegra mi juventud. ¿Por qué? Porque la tradición no envejece nunca. Las modas envejecen al día siguiente. Por eso la Virgen Santísima, cuando la pequeña Jacinta estaba muriéndose solita, víctima de la gripe española, que no era española, que era asiática, como esta de ahora, pero en fin, estaba muriéndose en el hospital Doña Estefanía de Lisboa. La estaba cuidando una monja que era una clarisa exclaustrada por las leyes anticlericales de Portugal. Se llamaba Madre Purificación Godiño. Y esa monja apuntó lo que le decía esa niña de 9 años que tenía Jacinta cuando se murió. Y le dijo,
La Iglesia no ha de ir con las modas. Ha venido la Virgen, solita en su habitación. Ha venido Nosa Señora. Los portugueses no decís la Virgen, decís Nosa Señora. Ha venido Nosa Señora. Me ha dicho madriña, porque le decía madriña a la monjita. Madriña, me ha dicho que han de venir unas modas que ofenderán mucho a Dios nuestro Señor. Que las mujeres pecarán por su manera de vestir. Que Satanás se vestirá de mujer para hacer caer a muchos sacerdotes. Que a Jesús le ofende mucho que se hable en las iglesias. Que los médicos no saben curar a los enfermos porque no están unidos a Dios. Que los matrimonios desagradan mucho a Dios nuestro Señor porque no cumplen su santa ley. Y que la Iglesia no ha de ir con las modas. Como una niña de 9 años, en 1919, metida solita en una habitación de un hospital, al que había llegado desde una aldea perdida de Portugal, iba a saber esas cosas. Esas cosas se las dijo la Virgen Santísima. Lo mismo que les dijo los secretos en la aparición de Julio en Cova de Iría. Vendrán unas modas que ofenderán mucho a Dios nuestro Señor. La Iglesia no ha de ir con las modas. Si tenéis un poco de curiosidad y de tiempo, buscad después en Google homilía del cardenal Ratzinger en la misa Proeligendo Pontifice, o sea, en la misa para elegir el Papa, para entrar en el cónclave, del día 16 creo que fue, o 18, 16, 18, no me acuerdo, de abril de 2005. Esa homilía que tuvo ahí Ratzinger dice todo esto. Dijo, estamos llevados al retortero por todo viento de doctrina. Y hizo un repaso de las doctrinas filosóficas y políticas de este último siglo. Las modas que han ido llevando al hombre a la perdición y se han infiltrado también en la Iglesia, como dijo Pablo VI. Por alguna grieta del templo de Dios ha entrado el humo de Satanás. Lo dijo el día 29 de junio de 1972. Liberalismo, marxismo, positivismo, subjetivismo, relativismo, materialismo. Ahora ya es el colmo del enloquecimiento con la ideología de género, con la perversión de la niñez y de la juventud, con la destrucción de la familia y dentro de la Iglesia con el eclecticismo sincretista, en virtud del cual todas las religiones valen igual y todos nos salvamos porque todos rezamos al mismo Dios y el que no le reza a ninguno sigue su buena voluntad y se salva también. Y estos son aberraciones antropológicas primero y metafísicas y teológicas después, que derivan de unas modas que cuando conducen al mal, a la confusión, a la mentira y a la perdición, vienen del demonio. Vengan de quien vengan como causa segunda. Vuelvo a la pregunta. ¿Qué es la tradición en su vida sacerdotal? Pues iba a responder todo, pero tampoco me gusta porque en mi vida sacerdotal todo es el corazón de Jesús. Yo no absolutizo nada más que Jesucristo, ayer, hoy y siempre. Pero si yo sigo a Jesucristo tiene que ser en la tradición, tomando el tesoro que he recibido. Después esa tradición la manifestaré más o menos en la liturgia, pero
yo no me puedo salir del surco de luz, de verdad, de entendimiento del que vengo, porque estaría negándome a mí mismo. Ahora después, ya que te tachen más o menos de tradicionalista, es otro tema. Ahí no entro. Eso ya no me gusta. Una cosa es la tradición y otra el tradicionalismo, que como todos los ismos es una inflación o una hinchazón o una inflamación. Está el tradicionalismo como postura política. Esto se dio mucho en España al final del siglo XIX con el carlismo y es el integrismo, en fin, todas esas cosas. Pero ese es otro tema. El problema es la confusión al identificar tradicional con tradicionalista, que se puede matizar y se puede explicar y se puede presentar bien. Pero si el tradicionalista es presentado solo como un reivindicador de lo antiguo por lo antiguo, estamos presentando una caricatura grotesca de la tradición. Por eso las cosas hay que fundamentarlas bien, explicarlas estando formados. Yo no sé cuánto tiempo llevo hablando, pero me parece que es demasiado, más de media hora. Y más de media hora y más a estas horas es abusar de la paciencia, de la flexibilidad mental, sin que yo la minusvalore, pero en fin, de la capacidad de raciocinio de cualquier ser humano a las 3 de la tarde. Entonces, yo creo que debo poner punto final a mi reflexión, que intencionadamente creo que no he focalizado excesivamente en el tema de ¿por qué soy un sacerdote tradicional? Es que no me gusta esa pregunta. Es que soy un sacerdote católico. Y basta. Basta. ¿Por qué el sol alumbra? Porque es el sol. Entonces, ¿por qué una mujer es femenina? A no ser que se produzca esta perversión de que ya no sabe nadie si es un perro, un árbol o un niño o lo que sea. Pero, entonces, ser sacerdote es ser garante de la doctrina católica. Dar a Dios un culto digno, que es sobre todo la misión del sacerdote, ser sacrificador. Y en este sentido, un sacerdote no puede no ser tradicional. Después, cada uno, según su itinerario, su formación, lo explicitará como sea. Pero tiene que explicitarse visiblemente, evidentemente. Y dicho todo esto, yo ya, porque había avisado que iba a ser breve, iba a ir terminando, pero no habéis visto cómo el epílogo ha sido largo, pues yo ya pongo punto y aparte, porque ahora vosotros hacéis cualquier pregunta, cualquier aportación, pedís cualquier aclaración o expresáis vuestra opinión, que como os he dicho es el grado ínfimo de la verdad, pero puede no ser una opinión, puede ser un conocimiento que aportéis, en fin. Yo os agradezco muchísimo vuestra atención en este momento de calor en que a todos se nos ha filtrado un poco el sol por las hojas de este árbol, pero estamos con mucha elegancia espiritual, que es lo que os ha caracterizado siempre. Mirad, la captatio benevolentiae se ha hecho al principio de cualquier intervención siempre, pero yo la voy a hacer al final, para que veáis que no era adulación, porque la adulación es un caramelo que todos sabemos que está envenenado, pero todos chupamos con mucho gusto. La adulación. Bueno, pues yo os digo lo siguiente: 4 años viniendo y otros encuentros con los portugueses, 2 peregrinaciones que hicimos a Fátima, muchas veces que nos hemos encontrado. Yo me quedo encantado cada vez que me encuentro con vosotros, porque manifestáis, ¿cómo os lo digo? Pues
muchos deseos de ser buenos, Luego seréis como podáis. Como decía San Felipe Neri, sed buenos si podéis, pero tenéis muchos deseos de ser buenos. Sois almas rectas y que buscáis la trascendencia. Y esto es lo propio del joven, un alma ardiente, limpia, sincera. Y esto es importantísimo lo que hacéis, mucho más de lo que vosotros mismos podéis barruntar. Juntaros, apoyaros, establecer amistades, que las amistades de juventud son para toda la vida, confidenciaros vuestras dificultades, vuestras alegrías, y algunos y algunas encontrar aquí a su media naranja. Y otros y otras, pues encontrar aquí su vocación más perfecta que la de la media naranja, mucho más perfecta. Porque mirad, siempre lo digo, luego los jóvenes sois un poco cobardes, porque sois muy comodones, sois muy perezosos y vuestros padres os lo dan todo. Y como en vez de 8 hermanos sois 2, pues lo tenéis todo y sois un poco cobardes. A la hora de dar tenéis miedo. Pero decía San Juan Bosco que 1 de cada 3 jóvenes tiene vocación. 1 de cada 3. Los otros 2 se tienen que casar porque si no se acaba la especie. Pero 1 de cada 3 tiene vocación. Yo vengo aquí todos los veranos. Me encanta ver este grupo. Además, este año prácticamente nuevo. Decían, el 80% son nuevos. Yo creo que sois el 90% nuevos. Y luego, sí, hay 4 chicas han ido ya carmelitas descalzas. Algunos otros chicos, estos que están aquí porque venían y otros que están en otros sitios. Pero para la proporción de los que teníais que enamoraros de Jesucristo y decirle, Rey mío, yo te lo doy todo, y voy contigo en este momento tan difícil de tu iglesia y del mundo, a combatir contigo y a conquistar almas contigo, pues eso luego no lo veo yo mucho. ¿Qué queréis que os diga? Así es que lo que pido, esta mañana lo he pedido en la Santa Misa mucho para vosotros, y estos días atrás, lo que yo pido siempre para los jóvenes, que salgan de aquí, por este orden de importancia, de excelencia, no por orden numérico, por orden de importancia, que salgan de aquí vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada y matrimonios santos. Para eso tenéis que estar muy unidos, compartir vuestras inquietudes, vuestros ideales. Decía Santa Teresa, a la que tenéis que leer mucho, que en estos tiempos recios se precisan, que diría un portugués, amigos fuertes de Dios, hacerse espaldas unos a otros, arrimar el hombro para que si el otro se va a caer, tú le sostengas. Y al revés, si te caes tú, te sostiene el otro. Hay que ir encordados, que dicen los montañeros, encordados, si no te caes. Y esto que hacéis aquí es muy importante. ¿De dónde sale que dejéis otras posibilidades que tendríais y vengáis aquí, que no es un hotel de 5 estrellas, a estar aquí una semana? ¿De dónde sale? Del Espíritu Santo. ¿Por qué te ha traído? Tú no lo sabes todavía. Deja al Espíritu Santo. Reza todos los días un ratito. Si te vas a acostar y no has rezado el rosario, pega fuego a la cama. No te acuestes sin rezar el rosario ni un día, que te lo ha pedido la Virgen. Y después comulga todo lo que puedas, si puedes todos los días. Y luego pues ya está tus amigos, tus estudios, tu diversión, pero tomaos la vida en serio y sed
tradicionales. No tiréis el tesoro a la basura. No, que es un tesoro de mucho valor. El tesoro de la vida, de la belleza, de la bondad, del amor, de la verdad, de la libertad. Ese tesoro no lo tiréis. Todo os invita a tirarlo. Los medios de comunicación, los bombardeos de la ingeniería social, que ayer se inventa una pandemia, mañana se inventa lo que quiera y así vuelven a la gente. El pansexualismo que tenéis, el internet, el otro, el pensamiento light, el mundo líquido en que vivimos, el relativismo, la soledad. Primera causa de suicidio, de mortalidad entre los jóvenes, el suicidio. Primera causa. Algunos de estos chicos que estaban aquí o venían conmigo a estas cosas y después sintieron la vocación y se fueron sacerdotes y están en el seminario, me decía: padre, yo a mis 18 años estaba acabado, no tenía sentido y cada noche lloraba. Eso es lo que quiere hoy el mundo. Eso quiere el señor del mundo. Leed esa novela de Bergson. Y no os dejéis, sed fuertes. Hay que escapar de eso. Pero somos muy pocos. Si encima de poco estamos desunidos, apaga y vámonos. Sois incansables, tenéis una atención insoportable. No os movéis, no toséis, no os dormís. Yo sigo y sigo hablando, pero estáis así, pues moveos un poco para que yo corte ya. Ya está, se acabó. Ahora hablad vosotros lo que queráis.